Hola, muy buenas. Mira, quería hacer este vídeo para explicar un poco el por qué usamos la fibra de carbono, por qué uso la fibra de carbono, qué tipo de ventajas tiene en relación a otro tipo de materiales, qué ventajas tiene sobre todo para el paciente, para el que la lleva, y qué ventajas tiene para mí como profesional, que soy el que diseño o el que hago esa plantilla. Bueno, los materiales en podología, a la hora de diseñar una plantilla, se miden en SOR. El SOR lo que nos va a decir es la dureza que tiene ese material, ¿no? Es decir, a menor SOR, mayor dureza, a mayor SOR, mayor dureza. Entonces, en materiales, por ejemplo, que tienen un SOR muy bajito, lo que van a tener es que son muy blanditos. Cuanto más alto es ese SOR, ese material, pues más alto va a ser, ¿no? Más duro va a ser, perdóname. Entonces, tenemos por ejemplo, son materiales que son muy gruesos, estamos hablando de materiales de prácticamente 1 centímetro de grosor, pero luego es un material que si yo lo oprimo, pues bueno, pierde bastante la forma, baja mucho, es muy elástico, ¿vale? Es muy depresible. ¿Qué pasa con ese tipo de materiales? Que ejercen una amortiguación bastante grande, pero el control biomecánico es cero. A la larga, de primeras puede parecer un material muy cómodo de llevar, que podemos pensar, pues si es muy blandito es muy cómodo, ¿no? No, yo os pongo un ejemplo, es decir, si nosotros solemos andar sobre el colchón de nuestra cama, es un material muy blando, es un material tipo látex, etc. Es un material que es muy blando. A nivel de nuestro pie, la sensación puede ser buena, pero a nivel articular es nefasto, es decir, no hay una estabilidad, ¿no? Nos estamos moviendo mucho, etc. Los grupos musculares tienen que estar trabajando mucho para estabilizarnos, las articulaciones sufren muchísimo, etc. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en biomecánica? El controlar ese tipo de movimientos anormales que está ejerciendo el pie. ¿Cómo los controlamos? Con materiales que sean muy fuertes, es decir, no podemos irnos a materiales muy blanditos porque no vamos a conseguir nada. De primeras, el primer día que nos las ponemos es, ¡uy, qué bien, qué cómodo voy! Pero luego no se nos van a solucionar ningún tipo de dolencias que teníamos previas a ponernos esas plantillas y no vamos a conseguir nada, que es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, ¿cómo se fue solucionando un poco? Salieron otro tipo de materiales, que eran materiales mucho más gordos, ya nos vamos a estos, materiales de 2 centímetros prácticamente de grosor, que lo que se unían al final eran capas. No sé si se puede ver aquí. Al final, esto lo que tiene es como unas líneas, no sé si se ve bien. Bueno, son 3 tipos de materiales pegados entre sí. Entonces, ¿qué nos va a dar eso? Que cuesta mucho más que el material ceda, que el material sea depresible, pero siguen siendo materiales que son bastante flexibles a la larga. Es decir, entonces, cuanto más flexible es un material, menos control nos va a ejercer sobre el pie. Esto nos estábamos yendo a controles biomecánicos sobre un 50%. ¿Qué significa 50%? Cero sería llevar el pie como le estamos llevando sin ningún tipo de tratamiento. 100% sería que el pie vaya como nosotros le queremos que vaya. 50% sería ahí un 50-50, ¿no? Salió la resina. Las resinas eran materiales que a día de hoy se usan mucho todavía. Son materiales muy finos que no deprimen nada, es decir, yo puedo aplastarlo, pero esto no va a perder el grosor. Problema, pues volvemos a lo mismo, muy elásticos. Son muy finos, pero son muy elásticos. ¿Cómo se solucionaba ese problema? Pues lo que intentábamos era poner capa sobre capa, ponías una sobre otra, fusionabas e intentabas dar un poco la consistencia, pero aún así es complicado. Ya digo que nos íbamos, sobre todo, rondaban sobre el 60% con la que más podías llegar a controlar la pisada. Y luego tenían otro inconveniente bastante grande, que era cuánto tiempo duraban esas plantillas. Al final la plantilla, el efecto que nosotros queremos que tenga, tiene que ser mantenido. Si al año hemos perdido totalmente, de ese 60%, hemos perdido el 80% de la consistencia, pues que nos estamos dando con un 10% de control biomecánico. Entonces la plantilla en sí misma la puedes ver y puedes ver que está más o menos bien, pero el control que está ejerciendo a tu pisada es mínimo, ¿vale? Ahí llegó la fibra de carbono. Empezamos a trabajar con fibra de carbono hace ya muchos años. Yo empecé con la fibra de carbono en el año 2004. Ha evolucionado mucho también, ¿no? Pero la fibra de carbono lo que nos da es que es un material que es 1 milímetro de grosor, no deprime nada, es decir, podemos poner aquí un elefante que esto no va a ceder, no es flexible, cero, ¿vale? ¿Y qué conseguimos con esto? A nivel del paciente, algo muy importante que es que entre en cualquier tipo de calzado, es decir, estamos hablando de que es 1 milímetro, con lo cual no tenemos que cambiar de número, no tenemos que cambiar de modelo, todo, lo mismo que llevamos, el mismo zapato yo a mis pacientes. Cuando un paciente viene a recoger las plantillas, se las lleva puestas en el mismo zapato que las trae, ¿vale?
tenemos que tener en cuenta también que el zapato tiene que ser adecuado, ¿no? O sea, al final podemos llegar a poner ese tipo de plantillas en tacones sin problema, pero igual no es el zapato más adecuado, ¿no? No es la plantilla que entre, sino también tenemos que buscar un poco todas esas condiciones que van a afectar a que nuestro tratamiento funcione mejor o peor. Entonces, la plantilla de fibra de carbono lo que nos da es que es 1 milímetro, como decía, entra en cualquier tipo de zapato, pero a nivel profesional a mí lo que me aporta es que el control biomecánico que puedo llegar a ejercer con esto es 100%. Es decir, si yo al pie le digo que ande de una determinada forma, el pie va a andar así. Es decir, esto no cede. Con lo cual, si yo quiero que ande así, así va a andar con esta plantilla. Y que el control biomecánico mantenido que nos ejerce es enorme, prácticamente eterno. Es decir, si yo he querido controlar 5 grados en pronación, por poneros un ejemplo, 5 grados en pronación va a tener por el paso de los años. Aún así, aconsejamos cambiar plantillas 2-3 años. ¿Por qué? Pues bueno, antes las plantillas se cambiaban porque se deformaba la plantilla. Hoy en día la plantilla no se deforma, pero sí que es verdad que la pisada va cambiando, ¿vale? Entonces podemos llegar a tener que la plantilla nos aguante muy bien el paso del tiempo, pero esa pisada ha ejercido una serie de cambios que es aconsejable siempre adaptarnos a ellos. Por eso yo siempre hablo en el margen de 2-3 años. Tenemos pacientes que vienen a los 4, 5, 8 años a renovar las plantillas, pero bueno, lo ideal, sobre 2-3 años se aconseja más o menos. ¿La fibra de carbono qué es? Es un material, es tela realmente, que se le añade una fibra de vidrio y una serie de materiales especiales para conseguir también esa consistencia. Es con lo que se hace pues, bueno, los coches de Fórmula 1, las bicis de los ciclistas, etc. Material que no pesa nada. Tenemos que tener en cuenta que las plantillas las tenemos que llevar paso tras paso y damos muchos miles de pasos al cabo del día. Entonces tienen que ser materiales no solo que nos controlen, no solo que sean finos, no solo que sean cómodos, sino que sean ligeros para que no nos dé un problema a la hora, un peso añadido a la hora de llevar el calzado. Otro día hablaremos un poco del peso de los zapatos, que también con las modas que está habiendo ahora, sobre todo a nivel adolescente, es importante eso. Entonces, la plantilla lo que nos vamos es a controles biomecánicos de un 100%, grosor de 1 milímetro, duración mantenida en el tiempo enorme. Por eso uso la fibra de carbono. Sí que es verdad que es un material mucho más caro en proporción, porque en sí mismo el material es caro, porque las máquinas que tenemos que usar a la hora de trabajarlas no tienen nada que ver con lo que se usa para trabajar cualquiera de los materiales. Como comprenderéis, este material, cualquier otro, se puede cortar prácticamente con unas tijeras un poquito más especiales, pero bueno, al final digamos ser tijeras. Esto no, esto requiere unas cortadoras especiales, cortadoras láser, chorro de agua. Bueno, lleva una serie de procesos mucho más complicados. ¿Y cómo llegamos a hacer este tipo de material? Pues lo primero que hacemos es el estudio biomecánico. Otro día quiero hacer otro vídeo explicando un poco cómo son esos estudios. Vamos a dejarlo. Pero una vez que tenemos el estudio, que tenemos todo, qué es lo que hace mal el paciente, qué es lo que queremos corregir, etc., lo siguiente que hacemos es tomar el molde del pie. Para las plantillas de fibra de carbono, yo trabajo también otra rama que es las plantillas que llamamos deportivas. Ahí uso el carbono, uso la tecnología 3D, lo que trabajamos es el escáner del pie, etc. Haré otro vídeo otro día. Pero para la fibra de carbono lo que hago es escayolar el pie. Esto es 100% manual. Entonces lo que hacemos es sacar un molde con la forma exacta del pie. Una vez que yo tengo ese molde con esa forma, empezamos a trabajar, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues calentando esto, se calienta, se lleva a máquinas de vacío, coge la forma del molde. Una vez que tenemos la forma, recortamos todo el sobrante, nos queda lo que sería la base de la plantilla, ¿vale? La base del pie, que es esto. Y el miedo que podemos llegar a tener es, esto es muy duro, esto no lo voy a aguantar. Se aguanta sin ningún tipo de problema. Tenemos que tener en cuenta que esto es la forma exacta del pie. Es decir, es como si yo me hago una careta, por ejemplo, me la voy a hacer con la forma exacta de la cara. En ningún punto me va a apretar, me va a presionar. Con lo cual, la plantilla va con la forma exacta que tiene el pie. No, en ningún momento es incómodo. Los primeros días se nota, siempre lo explicamos, hay un periodo de adaptación al cambio de pisada, por así decirlo, y a apoyar en zonas que hasta ahora no estábamos acostumbrados. Pero no a la plantilla en sí, porque la plantilla en sí es la forma exacta del pie. Y eso es un poco todo, ¿vale? ¿Por qué usamos la fibra de carbono? ¿Qué diferencias tiene de este material? ¿Por qué usar este material y no usar otro material? Lo que está claro es que la fibra de carbono hay que saberla trabajar. No es un material que se pueda enviar, no se puede mandar al laboratorio, que hay laboratorios que igual nos pueden llegar a diseñar las plantillas. La fibra de carbono no, hay que hacerla. Esto lleva mucho trabajo detrás, pero las satisfacciones que
que me da a mí como profesional y los controles que ejerzo en los pacientes realmente de su pisada, lo que podemos llegar a hacer es increíble. Pues nada, espero que os haya servido y nos vemos más adelante.